de Melquisedec. Muy bien, habíamos hablado de uno que era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando llegamos a esa partecita decíamos, uy, qué difícil, porque ¿quién es este? Y hablamos acerca de uno al que el Señor le dio, Abraham le dio los diezmos del botín. Dice que cuando él vuelve de la derrota de los reyes, dice que él va y le da ahí de lo que es ganancia de lo que había obtenido, ¿sí? Eso es interesante, pero después sigue usted hasta el libro de Hebreos, y en Hebreos nos dice que hay uno que se llama Jesús, que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y era interesante ver que Melquisedec era rey y era sacerdote. Eso en el mundo judío no era posible. Un rey solo podía ser rey, un sacerdote solo podía ser sacerdote. Por eso llegamos a pasajes como el de Saúl, en donde Saúl quiere ser sacerdote en un momento de la vida y llega y se metió en un problema en donde Dios lo descalificó para ser rey, porque los reyes no podían ser sacerdotes. Los sacerdotes y los que servían en el templo venían de la tribu de Leví, y los reyes eran de mayormente eran de Judá, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros tenemos que el Señor es de la tribu de Judá, pero nos metemos en un problema porque no es de la tribu de Leví, y acá le están diciendo que el Señor Jesús es sacerdote. Y entonces, ¿cómo así? ¿De qué tribu es el Señor? ¿De Leví o de Judá? Y entonces llega y le dice, no, es que el Señor no es sacerdote según el orden de Leví, es según el orden de Melquisedec. Y entonces otra vez, ¿quién es Melquisedec? Y entonces usted llega a un pasaje del Antico en donde decíamos que en capítulo 7 de Hebreos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, eso significa rey de paz, Melquisedec significa rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué cosa? Rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, lo que acabamos de decir. Pero el 3 dice algo muy interesante: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y ahí, ¿qué es este hombre? ¿Cómo así que un hombre no tiene ni papá, ni mamá, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de días? ¿Quién es? ¿Quién será una persona con estas características? ¿Quién es el que se le dice principio y fin? Y entendíamos de que acá hay teólogos que dicen muchas cosas, y yo la verdad me afilio a la Biblia. Los hombres dicen cosas y a mí me gusta, y Luis sabe que a mí me gusta leer comentarios, pero yo lo filtro mucho porque hay gente que a veces dice cosas, no pienso yo de mala motivación, pero a veces no son Biblia. Y la Biblia dice que Melquisedec era eterno, digámoslo así. Y entonces, ¿quién es? Jesús. Es una manifestación de Dios hecho hombre en el Antiguo Testamento, que era sacerdote y rey. ¿Y a quién le suena eso? Sí, hay un dicho que dice: blanco es, gallina lo pone. No hay vuelta. ¿Sí? Entonces, yo le dejo eso para que usted lo piense. Pero ahora entonces llegamos al 11, y en el 11 dice acerca de esto. Y entonces usted se pone a mirar atrás, y entonces, acerca de esto de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El escritor de Hebreos lo dice. Para mí es difícil explicar esto y entender esto, pero aunque es difícil de explicar, da una razón más profunda de por qué es difícil que la gente entienda esto. Mira lo que dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardo para oír? ¿Será que no escuchan bien? ¿Tienen cera?
¿No quieren? ¿Qué será? Pues que no quieren escuchar la palabra del Señor y no quieren recibirlo. Tardo para hoy significa lento de aprendizaje. En una sociedad de este tiempo, como la que vivimos ahora, hay mucha gente que dice que su niño, no, es que mi niño es tardo de aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje diferente, o sea, como que se ha hecho un poco más fácil que se hable de estas cosas, incluso a veces se traslada a la iglesia. Y entonces nosotros también decimos, y pues para mí me es difícil esas cosas que lo explica el pastor, que yo me lo paso, ¿sí? Pero acá llega y dice, y me llama mucho la atención eso porque dice, por cuanto os habéis hecho. O sea, no es que naciste así, yo me hice así. Se lo vuelvo a repetir, no es que yo nací con esa condición, es que yo llegué a ser así por propia decisión. Y ahí entonces es donde está lo que estamos diciendo hoy día, inmadurez bíblica, capacidad o elección. La idea es, no nacimos con falta de capacidad, ¿sí? Cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y que Él nos enseña todas las cosas. El mejor maestro no es el pastor de la iglesia, el mejor maestro es el Señor. Y Él nos enseña. O sea, si usted quiere gastar tiempo con el Señor tiene tiempo para usted. Él le va a enseñar, más que nadie. Y entonces una pregunta que yo tengo acá es, ¿cómo me convierto lento de oídos? ¿Cómo me convierto en una persona que aprende medio las patadas, medio complicado, como que no me entra? ¿Qué nos pasará? Yo pensaba, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Hemos estado estudiando parábolas en Lituania, y allá vimos la parábola del sembrador y hablamos acerca de que los espinos tienen que ver cuando el sembrador siembra la semilla y trata de seguir creciendo la semilla, pero la semilla se ahoga por los afanes de este mundo, las riquezas, y hace que la semilla no crezca. Y yo pienso en que a veces las cosas que están a nuestro alrededor hacen que el aprendizaje sea lento. Porque mire, ahí la semilla quería seguir creciendo, pero hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque hay algo que la está trabando. Y de la misma manera, ¿qué será lo que nos está impidiendo que crezcamos bíblicamente hablando? Yo otra vez le digo, quiero decirle lo que dice la Biblia. Acá dice que el escritor bíblico, el Señor, está diciendo, ustedes se hicieron así. No es que ustedes nacieron así. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Y miren lo que sigue diciendo, y llegamos ahora al versículo 12. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Yo tengo acá, le puse un montón de preguntas. El tiempo en Cristo marca dónde debería ir como mínimo mi vida en Cristo. Se lo repito. Mi tiempo en Cristo, el tiempo que yo llevo como cristiano, debería marcar en dónde debería ir mi vida en Cristo. ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo usted lleva de salvo? ¿Hace cuánto tiempo conoce a Cristo? Yo pues, Un año larguito. A los que tienen un año le dicen Babies. bebés. Oye. ¿Sí? Pero no te estamos diciendo bebé, te estamos diciendo de que uno de un año no le dice así, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más. A ver, ¿alguien más? Tengo 5. 5 años. Ya eres más grandecito. 24. 24. Ya es una joven adulta. tiene máster. Tiene edad para casarse. ¿Quién más? 17.
17 años, ya casi llega a la edad adulta. Bueno, ¿Cuánto llevo de nuevo? yo de mi parte, Como 20 y pico. 20 y pico. Yo de mi parte llevo 29 años como creyente. Yo conocí a Cristo en el año 1997. En ese año yo conocí a Cristo. Llevo 29 años como cristiano. Entonces, ¿cuánto debería conocer de Cristo ahorita? ¿Cuánto debería conocer de la Biblia? Se supone que si usted tiene 29 años siendo cristiano, debería saber harto de la Biblia, me dirían a mí. ¿Sí? Cada uno se tiene que evaluar de manera personal. Pero el escritor bíblico llega y dice, después de tanto tiempo, debería ser ya un maestro. Y yo de mi parte soy maestro, pero me falta tanto para conocer. Ahorita con Luis estábamos hablando de un tema que a mí me dio vueltas en el instituto, de un sacrificio que se hacía y que uno no entendía para quién era, y yo pensaba un montón de cosas. Y hay pasajes bíblicos que yo no entiendo. Cuando llego a las genealogías que decía mi hermana Gloria, uy, ¿cómo le aplico esto? Devocional me llegó ahí, ¿qué saco de acá? Sí. De repente usted llega a esos pasajes bíblicos en donde se habla acerca de pueblos que uno ni sabe dónde son. ¿Cómo tomo esto? Pero acá la idea es que aquellas personas que llevan muchos años deberían ser ya maestros. Pero la contradicción es que estas personas no son maestros, sino que hay la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué son rudimentos? Las bases, los primeros, ¿sí? Como acá enseñamos en la iglesia el discipulado, ¿sí? El discipulado, aunque tiene puntos profundos, podríamos decir que son puntos básicos, en donde deberíamos tener todos claridad. Y acá llega y le reclama, ¿ustedes todavía tienen necesidad de que yo les enseñe rudimentos? ¿Sí? En la próxima reunión de oración vamos a seguir viendo un poquito más de esa palabra, porque empieza a decirla ahí en el capítulo 6. Y llega y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quiénes toman leche? Los niños. Los niños. Y eso lo dice en el versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Un niño toma leche. ¿Es malo tomar leche? No, no es malo. Pero hay tiempos y tiempos. Hay tiempos para tomar leche y hay tiempos para dejar la leche y empezar a comer alimento sólido. ¿Sí? Imagínense usted, ya la mayoría de acá somos adultos, hay algunos niños, pero imagínense usted que yo, teniendo la edad que tengo, se me viera todavía tomando leche. Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué problema tiene? Está mal el pastor. ¿Sí? La leche materna. Hablando acerca de leche materna, sí, a mí me gusta la leche. La hermana estaba asustada como no toma. No, de leche hablamos acerca de una leche de bebé. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, está mal. Solo póngase a pensar en un niño que pase por ahí de los 2 años, de los 3 años, 4 años, ahí que la mamá todavía le está dando seno. Hay algo que no anda bien. Y yo he visto niños de 7 años que todavía están ahí tomando seno y uno dice, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque ya no es tiempo para esas cosas. Ya no es tiempo para eso. Acá justo dice algo, miren lo que dice, es inexperto en la palabra de Dios. La palabra inexperto es una palabra que significa falta de práctica. Falta de práctica. Eso entonces nos habla de una persona que no está siendo ejercitada en qué cosa. ¿Cuál es el tema que estamos hablando? De la palabra de Dios. Entonces no está siendo una persona que abre la Biblia,
que lee la Biblia, que memoriza la Biblia, que escudriña la Biblia, no pasa tiempo con la palabra, entonces es una persona inexperta, le falta práctica. ¿Cómo va usted querer crecer si no lee la Biblia? O sea, es algo ilógico. Decir, no, es que yo estoy queriendo crecer, pero el único tiempo que tiene de crecimiento son los domingos. Son un tiempito corto. Y eso es algo que marca que algo no está bien. Hay inmadurez. Pero llegamos al 14 ya terminando en este tiempo. Dice, pero el alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? ¿Qué? Arroz, Frutas, suero, Yuca con suero. maíz, carne. Es algo obvio que usted no le va a dar esos alimentos a un bebé, ¿sí? Porque se atraganta, ¿sí? Va a ser difícil. De la misma manera, si una persona en Cristo acaba usted de llegar a conocer a Cristo y le tiran de una a la unión hipostática, uno dice, lo va a atragantar porque no tiene capacidad para comer esa cosa todavía. Dele leche, ¿sí? Cosas que pueda tragar, pero alimento sólido todavía, espérese un rato, ¿sí? Yo sé que con los pastores, por ejemplo, de la federación, nosotros hablamos de temas un poco más complejos, ¿sí? Y no es malo, porque pues se supone que un pastor debe comer ya alimento sólido. Y el alimento sólido, otra vez, ¿qué es el alimento sólido espiritualmente hablando? Que las profecías, que las genealogías, que de repente sale Melquisedec, que los sacerdotes, que doctrinas de Romanos. Me dice, ok, ya esto es más complejo, ¿sí? Hay pasajes bíblicos, por ejemplo en Romanos, yo te he dicho que a mí me costó mucho Romanos 9, yo llegué a Romanos 9 y fue una pausa en mi vida, así, ¡wow! No entiendo esto, pero fue una bendición poder estudiarlo, claro que sí, es algo muy bueno estudiar la Escritura. Entonces acá dice el alimento sólido, y va a decir para quién es. Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Persona que está comiendo alimento sólido es una persona que se le dice acá en la Biblia maduro, ¿sí? Y algo interesante que es como la prueba de que usted es maduro no es, acá no dice, no termina diciendo el que sabe toda la Biblia es el más maduro, no, dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El uso de qué? El uso de la palabra. Hacen tanto uso de la palabra que entonces tienen sus sentidos ejercitados. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, los oídos, el olfato. Los 5, ¿no? ¿Cómo así es que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? ¿Cómo usted tiene a su oído ejercitado? Sabiendo qué música debemos escuchar. Ah, ok. ¿Qué debemos escuchar? Porque cuando yo estudio la Biblia, hago que mi ser entero empiece a entender qué es lo que le agrada a Dios. Y entonces, cuando llega un momento en que entra música que no va como muy bien, entonces ¿yo qué hago? Si yo soy maduro, mis sentidos están ejercitados de tal manera que ya ahora discierno entre el bien y el mal. Incluso en música cristiana. Hay música cristiana que tiene cierto ritmo que es más del mundo que de Dios. Llámese, mire, hay reggaetón cristiano, hay vallenato cristiano, hay champeta cristiana, y uno dice, bueno, porque le ponen cristiano, ¿es cristiano? No. Y entonces el maduro ha entendido a través del tiempo con la palabra de Dios que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal.
igualmente con los ojos, igualmente con la boca. Y con todo el ser uno empieza a entender qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Último versículo que vamos a leer, vayan conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Hasta el 16 vamos a ver. Dice 2:14 al 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural, ¿a quién hace referencia? Al que no conoce a Cristo. En el mundo esto es lo que más abunda, gente natural. Y los naturales dicen que no entienden. No entienden las cosas de Dios. Para ellos son locura. Uy, esos locos. Miren con la Biblia ese loco. Pero el espiritual dice, juzga todas las cosas. O sea, discierne, está mirando entre lo bueno y lo malo y empieza a decir, ah, mira, esto está bien. No, eso no está bien. ¿Sí? Porque ha crecido de tal manera que entonces ahora discierne entre lo bueno y lo malo. Y la clave está en que ahora tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? Cristo la tiene, ¿no? Pero ¿dónde está la mente de Cristo? La palabra dice que aquellos que han conocido a Cristo ahora tienen la mente de Cristo. Pero hay algo que está un poco más allá. Si usted escribe un libro, digamos la hermana Gloria llega y escribe un libro, y yo quiero saber cómo piensa la hermana Gloria sin hablar con ella, ¿usted qué haría? Voy a leer el libro de la hermana Gloria, porque por ahí algo de lo que ella piensa está escrito ahí. ¿Y dónde está la mente de Cristo? Pues en la palabra. Si usted quiere conocer la mente de Cristo, pues lea la palabra de Cristo. ¿Sí? Le invito a que cerremos nuestros ojos. Y ahí en el silencio del corazón, piense si usted necesita por ahí pedir perdón, porque ya han pasado muchos años y todavía alimento sólido a veces lo atragante. Recuerde que no es falta de capacidad, pero es falta de algo que hay que sacar. Tiempo que hay que propiciar, que uno llegue y se levante más temprano, que llegue y haga las cosas en otros tiempos. Pero hable con el Señor y arregle eso. El Señor no quiere que siga siendo una persona que tome leche. Qué buena es la leche en su vida. Pero qué bendiciones poder ver el crecimiento de un bebé que ahora ya se formó y que está ahora más maduro, que habla, que ya puede entender cosas más complejas. Y de la misma manera, qué bueno es poder ver a un cristiano que ahora ya no solo escucha, sino que ahora habla, que comparte, que saca cosas de su vida, que entiende que hay peligros. Ayúdenos, Señor, a poder darnos cuenta de qué necesitamos hacer para madurar. Padre, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por la bendición que es leer su palabra.
traiga convicción al corazón, primero del que habla, Padre, y que podamos todos juntos encaminarnos hacia la madurez. Y como dice su palabra, a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.